Good morning, students. Can you hear me? Morning. Yes, doctor. Okay. Buenos días. días, doctor. Buenos días. Perdón, me confundí. Bueno, pues tengan todos un muy venturoso nuevo año. Hoy día es enero 4 de 2022. Así que vamos a continuar con nuestro proceso. Hoy día vamos a empezar el capítulo 5, que versa sobre... Hay unos efectos hidrodinámicos muy particulares en el área de ingeniería naval, en el área de diseño de barcos, que son, primero, lo que nosotros llamamos masa añadida, added mass, o, en fin, a alguna gente no le gusta ese término, pero es el que más comúnmente utilizamos, added mass. Y el otro tema es que cuando la hélice opera en una estela, y normalmente está en la estela, es en la parte de atrás del barco, como la estela no es uniforme, entonces eso hace que las fuerzas que genera la hélice y momentos no sean estables, no sean constantes, sino que tengan una cierta variación cíclica. Y claro, como estamos en el curso de vibraciones, nos interesa eso, porque esas fuerzas o esos momentos nos pueden causar resonancias. Entonces tenemos que describirlas nada más, porque no hay más tiempo para ello. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar con la primera parte, es decir, primero, en términos generales, lo que significa masa añadida, y vamos a concentrarnos en el caso de una esfera. Y en la segunda parte de la clase nos referiremos específicamente al caso de masa añadida, pero el propulsor, que es el elemento más interesante para nosotros. Diremos dos palabritas nada más respecto de qué pasaría cuando el barco oscila en olas. En fin, a pesar de que eso lo vamos a enfatizar mucho más en el curso de dinámica del buque. La siguiente sesión, el día viernes, avanzaremos el otro tema de este capítulo que se refiere a las fuerzas vibratorias. Eso. Las dos siguientes semanas, es bueno que ustedes tengan idea de cómo vamos a avanzar. En las dos siguientes semanas vamos a tener el último capítulo que trata sobre vibración de vigas. Alguien me preguntaba qué vamos a hacer con los resultados del laboratorio, que desafortunadamente no pudimos hacer presencial. ¿Se acuerdan ustedes? Teníamos una viga y la hacíamos vibrar más allá de la primera resonancia. Entonces encontramos una segunda resonancia. Entonces la idea es que ustedes calculen eso utilizando un método analítico hasta donde se pueda. Y luego utilicemos eso, resolvamos eso, pero utilizando un método numérico, que es diferencias finitas, ¿no? Entonces, diferencias finitas ustedes ya lo estudiaron en el ciclo básico. Entonces, las 4 últimas sesiones nos concentraremos en ese último tema. Por favor, es algo que ya les he anunciado, pero quería enfatizar. Igual al final lo voy a hacer. La universidad está tratando de mejorar su proceso de enseñanza, Entonces, a los profesores nos están entrenando en una metodología, de trabajo que se llama Flipped Class. Flipped Class. Sería aula invertida. Entonces, la idea es que el proceso de enseñanza sea más activo de su parte. Entonces, lo siento, para algo tienen que enseñarnos esto. Algo de utilidad trae, no es completamente cambiarlo, pero algo trae de bueno y voy a tratar de aplicarlo. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Entonces, yo les voy a dar un material, la parte menos dura, llamémosla así, ¿no? Para que ustedes lo lean, ¿no? En ese material probablemente yo les dé algún ejercicio, alguna cuestión de qué hacer, ¿sí? Y luego, en la sesión propiamente, entonces revisamos rápidamente lo que ustedes tenían que hacer y avanzamos con la parte más dura, que es la que yo supuestamente entiendo mejor.
El resto, pues, es más o menos parecido a lo que hemos hecho acá. Es decir, ustedes tienen un material que sería deber, que tienen que desarrollarlo fuera del aula. Y, pues, el ayudante, la ayudante, Andreina, el técnico docente, ingeniero Isaac y yo, estamos disponibles, ya saben ustedes, en los horarios de consulta. Asimismo, algunos de ustedes nos envían correo electrónico consultándonos. Es decir, eso no es novedad para nosotros, ¿sí? Entonces, eso vamos a aplicarlo para ver cómo nos va en el último capítulo, ¿no? Eso. No sé si hay alguna inquietud al respecto, por favor. Ya. La próxima sesión, el día viernes, quería hacer un trabajo un poquito diferente. Quería, como el próximo viernes ustedes tienen que entregar el proyecto sobre vibración torsional, entonces quería reunirme con cada grupo por separado y quería ver que ustedes me comenten cómo les ha ido, ¿no? Ahora, eso. Entonces quisiera tener una vista directa, ¿no? De qué es lo que ha pasado con ustedes. Entonces, más o menos ese es el plan para estas 3 semanas. Luego de ello ya viene la evaluación. Por favor, tengo en la memoria cuando terminamos la lección de elementos finitos. Terminamos la lección, ¿se acuerdan? Yo les anuncié que desafortunadamente, pues, había algunos casos de contagio de estudiantes de ingeniería naval y el decano nos pedía que cortemos toda actividad presencial. Yo recuerdo el desazón de algunos de ustedes cuando me preguntaban si la evaluación de vibraciones mecánicas la íbamos a tener presencial o en línea. Yo les dije que desafortunadamente había que hacerlo en línea. Y realmente guardo en la memoria esa desazón de algunos de ustedes, porque claro, el tomar un examen por este sistema, pues parece ser un poco más de tensión, pero no puedo hacer más. Entonces, roguemos al Señor de que en un mes la cuestión pues no se haya disparado tanto, o lo tengamos bajo control y podamos recibir la autorización para hacer esta evaluación en forma presencial. De acuerdo con el calendario, esa evaluación nos toca el último día de la semana de evaluación, así sería el viernes. Según mis números, sería el viernes 28, ¿sí? Entonces sería bueno que vayan planificando. Entonces, si es que todo funciona bien, entonces el viernes 28 nos veríamos en la facultad. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Tienen un Buen día, mes doctor. para planificar sus actividades. Entonces, por favor, vayan planificándolas con tiempo. ¿Me decía algo, señor Meléndez? Menéndez, Menéndez, perdón. sí, Perdón. doctor, buenos días. ¿Cómo está? Feliz Sí, año. feliz año, doctor. Gracias, muy amable. Con respecto a lo de esa lección, porque, bueno, efectivamente, sí, no es nada comparado con dar las lecciones presencialmente, porque hay mucha, o sea, nos evitamos mucha tensión, todo eso de estar como que cronometrados por un tiempo, luego para escanear y toda esa cuestión. Y entonces, pero tendríamos que simplemente como que esperar a que las cosas como que mejoren para que nos den luz verde para ir a dar la lección presencial. Sí, señor. Eso es exactamente lo que, bueno, si nos hemos portado bien, pues no debería haber ningún problema. Pero Claro, yo les pediría que todos ayudemos, ¿no? Porque la universidad se maneja en función de las evidencias que tenemos. Entonces, hubo un caso en este curso, no sé si en este curso de vibraciones, bueno, no hay mucha diferencia. Y entonces yo inmediatamente pedí que reportaran, y eso es bueno, creo que eso lo hice a ustedes, ¿no? Tienen que inmediatamente reportar a bienestar. De esa forma, la universidad tiene idea de cómo está, ¿no? El entorno relacionado con la universidad, cómo está en términos de contagios. Entonces, en función de eso, es decir, la universidad obviamente no, si da permiso, tiene que considerar el hecho de que al dar la autorización, no vaya a ser eso justamente una reunión que implique una explosión de contagios. Entonces, eso. Entonces, yo le pediría que si alguien llega a contagiarse, por favor que comunique a la universidad y la universidad en forma responsable va
eventualmente analizar la solicitud que hagamos y nos va a autorizar o no. Así que tampoco nos puede ellos autorizar de manera irresponsable. Pero a su vez, la universidad, las autoridades necesitan basarse en información confiable. Entonces, por eso necesitamos que si alguien llegara a contagiarse o en su entorno, por favor lo comunique a Bienestar. Fíjense bien, no solamente yo, sino también mi entorno, mi esposa, mi hija. Porque es posible que yo, tan joven, no presente síntomas, ¿no? Pero igual ustedes con más razón. El problema es que llevan el virus y terminamos todos contagiados. Entonces, por eso todo el mundo tiene que ayudar justamente tratando de, en esta época de que viene desafortunadamente el resultado del desaforo que hubo durante estas vacaciones, para tratar de mantener la cosa lo más calmada posible si se puede, ¿no? Controlada posible. Pero si es que hubiera contagios, por favor, inmediatamente avisen a Bienestar. Porque a partir de esa información, eventualmente las autoridades son las que toman la decisión. Pero necesitan tener información confiable, insisto. ¿Ok? No sé si hay alguna otra inquietud. No sé si resolví la inquietud del señor Menéndez. ¿Otra pregunta? ¿No? Bien. En ese caso, vamos a ver. Si no hay preguntas, pues ni hablar. Vamos a avanzar con el material. Entonces, vamos a ver si puedo compartir. Me acuerdo cómo compartir. Estamos, share screen. ¿Pueden ver mi PowerPoint libre? Sí, ya está. Ok, listo. Entonces, este es el capítulo 5, como dice aquí, y entonces se llama Efectos hidrodinámicos y fuerzas vibratorias generadas por el propulsor. Ahora, en esta parte tenemos básicamente tres puntos. Masa añadida de una esfera, masa añadida del propulsor, que es más concretamente lo que nos interesa, y en la siguiente sesión hablaremos sobre fuerzas vibratorias generadas por el propulsor. ¿Ok? Entonces, vamos. Entonces, masa añadida a una esfera o a una esfera. Entonces, a ver si... Estamos en listo. Entonces, consideremos, fíjense bien, consideremos una esfera. Se toma la esfera porque es una figura que tiene simetría en dos planos. Bueno, realmente respecto a cualquier plano, si lo vemos en forma genérica. Y eso tiende a ayudar a generar la solución analítica, ¿no? Por eso es que los hidrodinámicos la tomaron como caso emblemático, digámoslo así. Una esfera sumergida profundamente. Piensa bien, cada uno de estos términos tiene su implicación. Ya la vamos a ver, ya vamos a explicar. Profundamente en un fluido ideal. ¿Sí? Moviéndose en una dirección. Es decir, solamente nos preocupa movimiento en X. Con velocidad variable. Entonces la velocidad la vamos a llamar U mayúscula. Fíjense bien, y para enfatizar le ponemos que depende del tiempo. Es una función del tiempo. Entonces, todo esto de aquí lo vamos a resumir acá. Entonces tenemos, ¿no? Aquí tenemos la superficie libre. Fíjense bien, aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo está la esfera. Entonces, esto como dice es H. Entonces, vamos a ponerle para enfatizar aquí así. Es decir, aquí la corté, porque si no, esta superficie libre estaría 3 pisos arriba. ¿Sí?
Entonces, esto de aquí es obviamente es el diámetro. Y entonces lo que estamos diciendo es que H es mucho más grande que el diámetro de la esfera. Es decir, ¿qué implica esto? Implica que no hay generación de olas. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque no queremos por ahora incluir o tener que considerar desde el inicio dependencia de frecuencia. ¿Sí? Entonces, como está profundamente sumergido, no hay generación de olas. ¿Sí? Y entre paréntesis, no hay dependencia de la frecuencia, que es lo que más nos interesa. Fluido ideal. Significa que no hay viscosidad, eso significa que la ecuación de Laplace se debe cumplir. Entonces, se cumple la ecuación de Laplace. ¿Alguien se acuerda de la ecuación de Laplace? ¿Cuál es la ecuación de Laplace, gente? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la ecuación de Laplace? Por favor, resistencia y propulsión. Nuestro querido amigo Rubén. O en mecánica de fluidos. Bueno, entonces era nabla 2 de phi igual a 0. Entonces, no se preocupen, yo no voy a... Este capítulo es primeramente descriptivo, no es analítico. Pero es bueno que ustedes relacionen algunas de estas cuestiones con los conceptos que ya estudiaron anteriormente. Entonces, recuerden, esto, Laplace, implica conservación de masa con densidad constante. Bueno, obviamente que en fluido ideal, ¿no? Es decir, fluido ideal, conservación de masa en fluido ideal y además con densidad constante. ¿Sí? Entonces, eso. Conservación de masa implica nabla.v más rho, más U de rho de t igual 0. Como la densidad es constante, el tercer término se elimina. Y como el fluido es ideal, entonces la velocidad la ponemos como nabla phi. Entonces tenemos nabla phi igual 0. Entonces nabla 2 phi y 0, y esa es la ecuación que tengo aquí. ¿Eh? Entonces, tranquilo, solamente es para recordar. No voy a enfatizar en eso. Entonces, phi, ¿alguien se acuerda qué significa phi? Por favor, phi. ¿No? La función potencial de velocidad. De velocidad, sí señor. Muy bien, señorita Hidrobo, feliz año. Sí señor, es la función potencial de velocidad. Entonces, por si acaso, pongámoslo aquí. Entonces, cada vez que ustedes ven la ecuación de Laplace, eso significa que el fluido el flujo se llama potencial. Eso significa que el fluido es ideal. Entonces, en este caso, entonces vamos a ponerlo aquí, ¿no? Nabla 2 phi es 0. Entonces, dentro del dominio, ¿sí? O sea, en cada puntito del fluido, entonces, si ustedes ven Laplace, automáticamente no hay viscosidad. Automáticamente la densidad es constante. Entonces, ese es el caso nuestro, ¿no? Es decir, porque el líquido, el agua, normalmente los líquidos se toman como incompresibles, ¿sí? Entonces, claro, usted tendría que ir a una profundidad muy grande para notar un cambio finito en densidad. De otra forma, básicamente 1,025. Ya está. ¿Ok? Entonces, toda esa locura. Entonces, este fin, como dijo la señorita Hidrobo, es la función potencial de velocidad. Entonces, solamente para recordarlo, vamos a poner aquí la velocidad. Fíjense bien, es un vector. Es el gradiente de la función potencial de velocidad. ¿Ok? Entonces, y finalmente, eso que hay que enfatizar, podemos cambiarle de color. Aquí tenemos esta facilidad. Entonces, aquí, esta esfera, como dijimos aquí, solo se mueve en dirección X. Entonces, esta velocidad es U. La novedad es de que esta velocidad cambia en el tiempo. No es constante. No es constante. Muy bien, entonces, específicamente para ese
ese caso. Entonces, en el libro de Newman, es bueno que ustedes conozcan un poquito. Es un clásico, es un clásico. Newman fue un profesor de MIT. Entonces, el libro se llama Marine Hydrodynamics. Hace poco se celebró un aniversario más de la edición de este libro. Realmente es una joya. No es tan fácil de leer. Amigos, siempre bromeamos con Rubén. La Dynamics es mucha matemática, pero en fin, es realmente una... Entonces, en el libro de Newman, él presenta la siguiente solución para este problema. Entonces, la solución es phi, la función potencial de velocidad, es igual a menos u, que depende del tiempo, por, desafortunadamente, Newman le puso a al radio, al cubo, por el coseno de teta. Eso es como la esfera tiene esa particularidad, ¿no? La simetría. Entonces, trabajamos en coordenadas polares, dividido para 2R. R es la posición donde estoy evaluando la función potencial de velocidad, ¿no? Ahora, este R, como la esfera se mueve, entonces depende del tiempo. Entonces, tanto teta depende del tiempo como L. ¿Qué significa todo esto? Fíjense bien. Yo tengo aquí la esfera, ¿sí? Y la esfera se está moviendo en el tiempo. Entonces, si yo tengo un punto aquí, ¿sí? Y quiero calcular la función potencial de velocidad en este punto, entonces lo que yo hago es trazo una línea acá. Entonces, esta distancia es R, pero como yo me estoy moviendo, el sistema de referencia está en la esfera, entonces esta R cambia en el tiempo. Entonces, si es que este punto está fijo y yo me muevo, entonces la distancia al punto va a cambiar. Asimismo, el ángulo θ va también a cambiar. Entonces, por eso es que estos de aquí se los pone de esa forma. El A lo ponemos acá abajo. A es el radio de la esfera. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de un fluido ideal, entonces podemos aplicar la ecuación de Bernoulli para calcular presión. Recuerden, esto es dinámica. Entonces nos interesa fuerzas. Entonces, presión integrada me da fuerza que lo voy a aplicar sobre el cuerpo que quiero analizar. Entonces, para evaluar, si se dan cuenta que estoy haciendo esfuerzo por escribir mejor, lo que pasa es que no encuentro una forma adecuada de asentar bien la mano sobre esta cosa, y por eso es que mi handwriting es tan duro. Pero estoy haciendo esfuerzo. Para evaluar la presión, aplicamos la ecuación de Bernoulli. Recuerden que esto es posible porque estamos hablando de flujo potencial. No hay viscosidad. Entonces, la ecuación de Bernoulli, eso es lo interesante, es para que ustedes vayan avanzando un poquito. Normalmente, ¿qué decimos? La presión más rho z más un medio de rho, velocidad al cuadrado, igual a una constante. Y ya está. Escogen los dos términos, los ponen a la derecha y tienen cómo evaluar la presión. Sí, pero ese es el caso en el que el problema es estable. ¿Sí? En este caso, la novedad es que el problema es no estable. Sí, por eso es que hemos enfatizado de que la velocidad depende del tiempo. Entonces, ustedes van a ver ahora que va a haber un término extra. Entonces, esto va a ser igual a menos, bueno, voy a hacer rho, va a ser menos de phi a dt. De phi a dt. Porque usted se da cuenta que aquí algunos términos dependen del tiempo. Entonces, este término es nuevo en la ecuación de Bernoulli.
Pero es nuevo porque normalmente estamos acostumbrados a trabajar en Bernoulli, pero en situaciones estables. Esta no es estable. Es decir, la esfera se mueve para la derecha y para la izquierda. Cambia en velocidad. No se mueve con velocidad constante. El resto, pues ni hablar. Ustedes lo recuerdan, menos GZ. Este de aquí va a desaparecer porque hemos enfatizado de que estaba muy abajo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo la esfera, como la distancia hasta la superficie libre es Z, es básicamente H más un poquito. Hacia acá arriba, pues será menos el radio. Hacia acá abajo será más el radio. Pero el radio, hemos dicho que es muchísimo más pequeño que el H. Entonces, prácticamente, sobre la esfera, ese término va a ser una constante. Entonces, si yo integro una constante sobre un cuerpo cerrado, la integración neta va a ser zip. ¿Ok? Pero insisto, esto es porque tenemos hemos asumido que estamos bien profundo en el fluido. Ok, ¿qué más? Y tenemos el término de velocidad, que sería un medio. Y entonces, recordemos un poco, ¿no? Entonces era la velocidad cuadrada. Entonces, como la velocidad general es un vector, entonces estamos tomando la amplitud al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este término de aquí es constante e integrado, produce valor neto 0. ¿Ya? Ya hemos dicho, ¿por qué? Porque el R, en este caso él lo llama A, es mucho más pequeño que el H, la profundidad a la cual está ubicado. ¿Ok? Listo. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos la derivada respecto del tiempo. Entonces, y este término de acá, no, igual, eso ya ustedes ya lo han hecho, al integrarlo sobre el cuerpo cerrado le va a dar 0. Pero este término aquí es el que nos va a producir una cosa interesantísima. Entonces, aplicando este de aquí a acá, entonces vamos a tener que la presión va a ser igual a U' a coseno de teta sobre 2. ¿No? Entonces, este de aquí es la presión sobre el cuerpo. Entonces, por eso es que si usted deriva esto, uno de los términos que tiene que derivar sería la derivada de esto respecto del tiempo, y por eso es que aparece U'. ¿Sí? Entonces, pero luego evalúa esto en R igual a A. Porque, claro, obviamente que me interesa es la presión sobre la superficie. ¿Sí? Entonces, pues pongamos aquí, sobre la superficie, ¿no? Entonces, R es igual a A. Por eso es que aquí aparece de esa forma. Y además hay otro término que sería, aquí me falta una densidad. Más un medio, U cuadrado, a 9 coseno cuadrado de teta menos 5 dividido para 8. ¿Sabe qué? Yo voy a poner la densidad del lado de acá mejor, porque aquí también me falta. Entonces, de esa forma, es un poquito, me ahorro un poquito de espacio. Ahí está. Entonces, va a haber este término que depende de la variación de la velocidad y va a haber este término que depende de la velocidad al cuadrado. Entonces, este término que está aquí, a la larga, va a producir un término que es neto, que es 0. En cambio, el de acá no. ¿Sí? Entonces, si nosotros graficamos o esquematizamos, esquematizando, ¿sí? Entonces tenemos aquí la esfera. Entonces, vamos a ir para atrás. Entonces, tenemos este término. Voy a graficar el término de acá. Fíjense bien. El término de aquí, 5, U cuadrado sobre 8, sobre la esfera no cambia. Entonces, usted tiene una cierta velocidad, entonces tiene el término completo. Integrado le va a dar 0. Ya está. Ese no, ni siquiera lo vamos a poner.
¿Para qué perder tiempo? Este término aquí es interesante, porque conforme usted se mueve sobre la esfera, el coseno cambia. Pero vamos a ver qué obtenemos. Entonces, es coseno, pero cuadrado. Nos vamos con ese término aquí. Entonces, si yo tengo aquí, lo estoy viendo acá, eso es teta. Entonces, ¿qué va a pasar? De que en la parte de aquí, en la parte de acá, el coseno de 0 vale 1. Ya. Entonces tenemos una alta presión y en 90 el coseno es 0. Entonces, esto tendríamos una variación así. Ahí está. Entonces, esto sería presión actuando sobre la superficie. ¿Qué pasa de 90 en adelante? Entonces, en 180 el coseno es -1, pero está al cuadrado. Eso significa que acá también tenemos el valor de 1, entonces tendríamos una variación así. Entonces tendríamos presión actuando hacia adentro. Usted se va a dar cuenta rápidamente. En el otro lado va a ser algo similar, es decir, va a ser una cosa así y va a ser una cosa así. Entonces tenemos presión actuando. ¿Cuál va a ser la fuerza neta? Entonces este aquí sería la variación del coseno cuadrado de θ. ¿Cuál va a ser la fuerza neta si integramos? 0. Usted se da cuenta de que aquí estoy empujando hacia la izquierda, aquí estoy empujando hacia la derecha. Entonces la fuerza neta, pongámosla aquí, fuerza neta, 0. Vamos ahora con el otro caso, con el otro término. Entonces el otro término, de ahí para atrás, está multiplicado por el coseno de θ. Veamos qué nos da. Entonces, ponemos la esfera, para allá es θ. Vamos a cambiar de color, allí. Entonces, fíjense bien, aquí el coseno de θ vale 1. Y otra vez hasta aquí se vuelve 0. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Que cuando θ está entre 90 y 180, el coseno es negativo. Entonces, aquí vale -1 y aquí vale 0. Entonces, aquí tengo presión positiva y tengo presión negativa. Entonces, esta variación de aquí, completámoslo hacia abajo. Ups, perdón. Aquí hasta aquí. Y tengo que cerrar acá. Entonces, aquí la presión es positiva, aquí la presión es negativa. Entonces, este es el coseno de θ. Entonces, en este caso, piense bien, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo me doy cuenta de que si yo integro la presión, del lado de acá, tengo una fuerza hacia la izquierda. Y del lado de atrás, tengo también una fuerza hacia la izquierda. Los dos se van a mover o van a empujar hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, los detalles los dejamos para el curso de dinámica del buque. Allí sí vamos a enfatizar un poco más de eso. Entonces, por ahora yo les voy a dar el resultado. Entonces, la fuerza neta es diferente de 0. Entonces, fíjense bien, es súper interesante, pero si ustedes tienen un cuerpo cerrado, moviéndose en un fluido ideal, no hay viscosidad, la integral neta de la presión no es 0. Cuando tenemos aceleración. ¿Sí? Enfatizo esto porque hasta ahora ustedes ya sabían, ¿no? Si ustedes grafican la distribución de presión sobre un cuerpo en un fluido ideal, la integral neta de cuando el cuerpo es cerrado es 0. Entonces, tengamos conciencia de cuál es la diferencia. La diferencia es que ahora el movimiento de este cuerpo no es estable. Hay una aceleración. Y claro, ese es nuestro lío. A veces me muevo a la derecha, luego a la izquierda. Derecha, izquierda, porque estoy oscilando. Entonces, cada vez que tenemos algo que oscile en un fluido, necesariamente vamos a tener este efecto. ¿Ok? Entonces, continuemos esto antes de la primera interrupción. Entonces, tenemos integrando la presión sobre
la superficie, tendremos fuerza neta en dirección X. Fíjense bien, ¿no? Estas dos de aquí, pensando, hacemos un corte horizontal hacia arriba, tenemos una fuerza que apunta, esta parte de aquí apunta hacia abajo, esta hacia arriba. Esta hacia abajo, esta hacia arriba. Entonces, pensando en dirección vertical, la fuerza neta es 0. En dirección X es la que nos va a producir una fuerza neta. Entonces, solamente para que ustedes recuerden un poquito, la fuerza X, fíjense bien, esto no es vector, esto es la amplitud de la fuerza en dirección X. Entonces, ¿qué va a ser igual a esto? Entonces, esto lo calculamos así. La fuerza como un vector y le hacemos producto punto con el vector unitario en dirección X. Entonces, el resultado de eso nos va a dar fuerza en dirección X. Vamos a utilizar un poco de esto en dinámica del buque. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Entonces, fíjense bien. Integramos sobre la superficie. La presión, fíjense que no le pongo vector. La presión no es vector. La presión es un tensor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que si yo lo multiplico por ds, el diferencial de la superficie sobre la esfera, tengo fuerza. ¿Pero en qué dirección? Entonces, el momento en que lo multiplico por el vector unitario normal, entonces en este momento tengo un diferencial de fuerza. Ahora, n hay que tener cuidado, porque el n puede ser hacia adentro o hacia afuera. Entonces, en este caso, como quiero calcular la fuerza sobre el cuerpo, entonces este n va a ser hacia dentro de la esfera. Entonces, esto que está aquí sería un diferencial de fuerza. Si lo integro en toda la superficie de la esfera, tendría la fuerza. Y me falta ponerle punto y si tenemos ese resultado, déjenme ir para atrás un poquito. Aquí está. Entonces, este término de acá, dijimos que nos producía fuerza neta 0. Esta parte de acá es la que nos va a producir algo interesante. Y va a depender de la aceleración. Aceleración. Entonces, la fuerza neta en dirección X va a ser igual a menos prima. Entonces, U, ojo, es velocidad. U' será aceleración. Y luego hay una constante. Específicamente, eso es una constante en el caso que estoy mencionando. No hay dependencia de la frecuencia. Entonces, en ese caso sí, la cuestión funciona bien. En dinámica del buque, ¿qué va a pasar? Que nosotros tenemos el caso en el que el barco oscila en la superficie libre. Entonces, la frecuencia con que oscila va a incidir sobre la ola que se genera. Si yo hago así, ¿sí? Hago así, entonces la ola, la superficie sube. Hago así, como dejo un espacio, la superficie baja. Entonces, si estoy haciendo esto, estoy generando, este movimiento genera la ola. Pero esa ola se aleja. Pero entonces, si yo hago esto, es una cosa, pero hago esto, es otra. Entonces, la frecuencia con que oscile va a incidir sobre la ola que se genera. Ni hablar, eso en dinámica del buque. Aquí no. Entonces, aquí nos vamos a quedar que no hay dependencia de la frecuencia. Entonces, esta constante que aparece aquí va a ser 2/3 pi a al cubo por densidad. ¿Qué unidades tiene todo esto que está aquí? Señor Wacón, ¿qué unidades tiene todo esto que está aquí? Newton. Negativo. Señor Tavera, ¿qué unidades tiene todo esto de aquí? Esto es densidad. ¿Cuáles son las unidades clásicas, o hecho, de las unidades correctas en el sistema internacional para la densidad? Señorita Matías, dígame, ¿cuáles son las unidades de la densidad en el sistema internacional? Señorita Matías, ¿me escucha?
No quiere saber de mí. Muy bien. Señor Delgado, ayúdeme. La densidad, ¿qué unidades tiene el sistema internacional? Masa sobre longitud del cubo, Ya, pero en el sistema internacional, la masa está en... en kilogramos. Exactamente. Entonces, fíjense bien, el señor Wacón, newtons es unidades de... Señor Wacón, newtons son unidades de... Masa por longitud sobre No, señor Wacón. Las unidades de newton son unidades de... ¿De qué? de fuerza. De fuerza. Sí, señor. No es lo mismo fuerza que masa. Hay que enfatizar eso en este curso de dinámica, porque la masa implica oposición a cambios de velocidad, oposición a aceleración. En cambio, la fuerza es otra acción. La fuerza aplicada sobre un cuerpo causa aceleración. Entonces, por favor, no es lo mismo densidad que peso específico. Ok, entonces esto de aquí, masa sobre longitud al cubo, esto tiene radio, longitud al cubo. Entonces, esto de aquí tiene unidades de masa. Esto es masa. ¿Y de dónde salió eso? Pues no es la misma que la otra. Entonces, para diferenciarlo un poquito, a esta cosa lo vamos a llamar masa añadida. Added mass. Ese es el resultado, entonces, o sea, esa es la explicación de dónde nace este término, que lo vamos a necesitar por todos lados. Entonces, si usted tiene el barco, viene la ola, ¿qué hace la ola? Pues lo hace mover. ¿Se mueve con velocidad constante? No. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, va a haber una acción, una presión hidrodinámica que integrada me va a dar una fuerza neta que va a ser proporcional a la aceleración, que se opone a la aceleración. Dinámica del buque, lo vamos a tener, o sea, no podemos olvidarnos de la masa añadida. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando al comienzo del semestre yo decía, cojamos el barco, hundámoslo? Y yo a veces es un poco difícil para mí porque estoy pensando de que eso es incorrecto. Si yo tengo ese movimiento y no estoy considerando el efecto hidrodinámico, porque no estoy considerando eso. Pero para el capítulo 2 está bien. De ahora en adelante ya no. Si ustedes olvidan la masa añadida, en el análisis de ese movimiento, los penalizo. Capítulo 5, ya estamos más allá. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? A veces esto, además de masa añadida, a veces se llama entrained water. O sea, son los dos términos que se utilizan. Added mass o entrained water. Voy a ponerlo acá arriba. Y luego de eso hacemos un receso. Entrained. Receso, 5 minutos.